Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas y en este video tutorial empezamos a trabajar cinemática. ¿Qué es la cinemática? Bueno, una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. No el porqué del movimiento, eso lo dejamos para la siguiente rama de la física que es la dinámica. Lo primero que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Ya el título me está dando dos características fundamentales del movimiento, o sea, rectilíneo quiere decir que este movimiento va a ser en línea recta y uniforme quiere decir que va a ser a velocidad constante, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que definir el movimiento, tendríamos que siempre primero pensar en algo que se llama un sistema de referencia. O sea, les doy algunos ejemplos para que ustedes lo razonen. Si yo quiero decir que algo se está moviendo, tengo que decir con respecto a qué se está moviendo, ¿sí? Si ustedes están sentados arriba del colectivo, ¿sí? El colectivo se está moviendo, les pregunto, ¿ustedes se están moviendo o el colectivo se está moviendo? Y bueno, todo depende del sistema de referencia. Si yo tomo como punto de referencia al mismo colectivo y yo estoy sentado y quieto, yo no me estoy moviendo con respecto al colectivo, pero sí me estoy moviendo con respecto a un árbol que hay afuera. ¿Sí? Por eso a la hora de hablar de movimiento tenemos que siempre tener presente algo que se llama sistema de referencia. Bueno, antes de arrancar con las fórmulas y los gráficos, que en este video muy cortito para el tema, vamos a resumir un montón de cuestiones teóricas que ustedes necesitan saber. Vamos a empezar a hablar de lo que es la posición, ¿sí? La posición es el lugar donde se encuentra un cuerpo en determinado momento. Y bueno, como nosotros vamos a trabajar en línea recta, nuestros cuerpos, con los que vamos a trabajar, se van a desplazar, ¿sí? De una posición a otra, en forma rectilínea siempre. Imagínense que yo tengo esto de acá, que es un eje, ¿sí? Lo llamé X, que de ahora en más lo voy a llamar posición. Y bueno, la posición yo la puedo medir en cualquier unidad de longitud. En este caso vamos a trabajar con metros, ¿sí? Que es la unidad de longitud del sistema internacional. Vamos a hablar un poquito también de unidades que les va a servir para toda la cursada, ¿sí? Bueno, imagínense entonces que tenemos un carrito, un autito, un objeto, un móvil, que está inicialmente en la posición 3 metros. Eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner posición inicial 3 metros. Y supónganse que este carrito se desplaza de acá hasta de la posición 3 a la posición 4. O sea, la posición final va a ser 4 metros. O sea, de dónde sale, lo llamo posición inicial, a dónde llega de acá, viaja de acá hasta acá, lo llamo posición final. Y esto me permite calcular algo que vamos a hablar mucho, que es el desplazamiento. O sea, el desplazamiento lo representamos así, ¿sí? Y se lee siempre una variación, fíjense que hice la letra delta griega, mayúscula. Este triangulito significa en física variación, lo que cambia. Y siempre va a ser una situación final menos una situación inicial en ese orden. Entonces, la variación de posición, en este caso sería posición final menos posición inicial. ¿Sí? Si yo estuviera hablando de temperatura, tengo la pava que está, el agua dentro de la pava está a 30 grados Celsius. Yo la llevo a la hornalla, quiero tomar mate, lo caliento hasta 80 grados Celsius. Bueno, temperatura inicial, 30 grados Celsius, temperatura final, 80 grados Celsius. Y bueno, variación de temperatura va a ser temperatura final 80 menos inicial 30. La variación va a ser 50, ¿sí? Bueno, en el caso de la variación de posición, o sea, lo que llamamos desplazamiento, va a ser siempre posición final menos posición inicial. Para el caso que ejemplificamos, la variación de posición va a ser posición final 4 metros menos posición inicial 3 metros, o sea, lo que se desplazó fue 1 metro, ¿sí? El desplazamiento es 1 metro. Ahora bien, y si yo les digo la distancia que recorrió, bueno, recorrió 1 metro, ¿sí? De 3 a 4 recorrió 1 metro. Lo dejo picando, ahora después vamos a volver a ese tema. Ahora, ¿qué pasa si el autito que inicialmente estaba en la posición 3 metros
viaja de acá hasta la posición 1 metro. En este caso nosotros tenemos como posición inicial 3 metros, posición final 1 metro. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Y bueno, delta X va a ser igual a posición final 1 metro menos 3 metros, nos da un desplazamiento de 1 menos 3 menos 2 metros. Negativo me da el desplazamiento, ¿puede ser negativo? Sí. ¿Qué me está indicando esto? Que el móvil se está acercando a mi punto de referencia, a mi cero. En el otro lado, en el otro caso, cuando nos dio positivo, es porque se estaba alejando. Entonces, el desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo, no hay ningún problema. ¿Qué distancia recorrió? Y bueno, recorrió 2 metros. Ahí no hablamos, no le ponemos el signo, ¿sí? Porque ahí no estaríamos hablando en un sistema de referencia. Ahora imagínense la siguiente secuencia y presten atención porque esto se les va a presentar mucho en los problemas. Supónganse que yo tengo una situación en la cual el auto o el móvil estaba en la posición inicial 3 metros, ¿sí? Y viaja hasta menos 3 metros, o sea, vamos a poner dado un determinado tiempo, ¿no? Llega acá y después vuelve hasta la posición 1 metro, o sea, situación 1, 2 y 3, o sea, va de acá hasta menos 3 metros y de menos 3 metros vuelve a 1 metro. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto vale el desplazamiento? Bueno, posición inicial son 3 metros, posición final es donde terminó en posición 1 metro. Por lo tanto, la variación de posición va a ser posición final 3 metros menos 1 metro, o sea, la variación de posición, el desplazamiento es de 2 metros, ¿sí? Perdón, 1 menos 3, no 3 menos 1. Final menos inicial. 1 menos 3 nos da menos 2 metros, ¿sí? Se terminó acercando a nuestro punto de referencia. Pero si yo les pregunto qué distancia recorrió, ustedes saben que muy bien que van a gastar nafta para ir de 3 a menos 3, más nafta para ir de 3 a menos 3 y después volver a 1, que ir directamente de 3 a 1. Pero bueno, ¿qué distancia recorrió? Ahí recorrió 3 y 3 son 6 y después volvió 4, recorrió 10 metros. Sin embargo, el desplazamiento fue de menos 2 metros, ¿sí? Cositas para tener en cuenta a la hora de resolver problemas más adelante. Bueno, otro concepto del cual todavía no empezamos a hablar es el de velocidad. Nosotros vamos a calcular y vamos a trabajar todo el tiempo con velocidades medias vamos a trabajar nosotros, que es la velocidad media. Y bueno, la velocidad media la vamos a definir como la variación de posición sobre la variación de tiempo. ¿Sí? Cuando el movimiento es rectilíneo y uniforme, no hay ningún tipo de problema. El problema se presenta muchas veces porque en la práctica, en la realidad, los movimientos no son rectilíneos y uniformes. Entonces les doy un ejemplo. O sea, si yo voy de acá a Mar del Plata, supónganse que hay 400 kilómetros de distancia y lo recorro en 4 horas, ustedes pueden afirmar que yo fui a una velocidad media de 100 kilómetros por hora. 400 kilómetros recorridos en 4 horas, o sea, cada hora recorrí 100 kilómetros, ¿sí? Fui a una velocidad media de 100 kilómetros por hora. ¿Y por qué velocidad media? Porque yo no fui, primero que no fui en línea recta y segundo que no fui a velocidad constante, porque voy variando la velocidad a lo largo del recorrido, en la ruta, si hay un semáforo en la avenida, cuando estoy saliendo de la ciudad, etc. Pero en promedio, ¿sí? Decimos que viaja a 100 kilómetros por hora. En el caso de como el movimiento es rectilíneo uniforme, acá no hay problema porque es en línea recta y siempre va a ir recorriendo las mismas distancias en mismos tiempos, ¿sí? Pero hay problemas donde piden velocidad media en casos donde hay más de un tramo, o sea, hace un recorrido de 10 kilómetros en 20 minutos y después recorre 30 kilómetros en 15 minutos. ¿Cuál es la velocidad media? Bueno, la velocidad media yo voy a tener que calcular el desplazamiento total y dividirlo por el tiempo total, ¿sí? Después hay otro concepto que es el concepto de velocidad instantánea, pero ahí ya nos estamos metiendo con una física más elevada. La velocidad instantánea es cuando hacemos que el intervalo de tiempo que transcurre es infinitamente pequeño. Ahí ya nos estamos metiendo con derivadas, ¿sí? Con rectas tangentes, con cosas que
no nos interesa mucho para este nivel de física, es importantísimo, pero no para este nivel de física, ¿sí? La velocidad instantánea es la velocidad en un determinado momento. Bien, ¿qué más podemos decir? Fíjense una cosa, yo acá utilicé variación de posición y puse también variación de tiempo, o sea, lo que transcurre en tiempo va a ser también tiempo final menos tiempo inicial. Pero hay un concepto que se suele confundir con el concepto de velocidad, que es el concepto de rapidez. La rapidez la voy a definir como el módulo de la velocidad. ¿Por qué lo defino así? Porque, insisto, nosotros estamos trabajando movimiento rectilíneo uniforme, siempre es en línea recta y en este movimiento siempre se va a cumplir que la rapidez es el módulo de la velocidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Estoy usando las barras de módulo porque la velocidad puede ser negativa? Sí, la velocidad puede ser negativa, al igual que el desplazamiento. Lo único que no puede ser negativo en la física clásica es el tiempo. Un tiempo negativo sería como retroceder en el tiempo. No, siempre recuerden que todas las magnitudes que ustedes trabajen, ¿sí?, en este tema van a ser, el tiempo siempre va a ser positivo para todos los temas de física que vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver primero cuándo la velocidad es negativa y después vamos a poder diferenciar con el concepto de rapidez. Imaginemos entonces una nueva secuencia, vamos a poner. Vamos a suponer que tenemos un autito que está en la posición 0 y se va 0, 1, 2, 3 y 4. Esto, posición en metros, ¿sí? Está en la posición 0 y se va hasta 4 metros, ¿sí? Y vamos a suponer que para hacer ese recorrido, bueno, tardó 4 segundos. La variación de tiempo, 4 segundos, ¿sí? Yo prendo el cronómetro cuando sale y cuando llega a 4 metros el cronómetro me dice 4 segundos. Entonces la pregunta mía, bueno, ¿cuál sería la velocidad? Y bueno, la velocidad va a ser la variación de posición, que fueron estos 4 metros, ¿sí? Posición final menos inicial, da 4 metros dividido 4 segundos, que es el tiempo que transcurrió, esa división me da 1 metro sobre segundos. Esta fue la velocidad con que viajó el autito. Ahora, imagínense la misma secuencia, pero el autito, en vez de ir de 0 a 4, va de 4 a 0 y tarda también 4 segundos. En ese caso, ¿qué va a pasar con la velocidad? Al ser el desplazamiento negativo, porque hacemos posición final menos posición inicial, o sea, 0 menos 4 me da negativo el desplazamiento, sobre tiempo 4 segundos, fíjense que acá la velocidad me da negativa, ¿sí? O sea, vamos a concluir nosotros que siempre que se esté alejando, ¿sí?, la velocidad va a ser positiva, cuando se esté acercando la velocidad es negativa. Va a ser muy importante para un montón de problemas, como por ejemplo lo que sigue, que es persecución y encuentro. Entonces, ¿la velocidad puede ser positiva y negativa? Sí. La velocidad es una magnitud vectorial. La velocidad tiene un sentido, una dirección, un módulo. En cambio, la rapidez es una magnitud escalar. Nosotros, si queremos calcular el módulo de la velocidad, o sea, sería la rapidez, ¿cuál es el módulo de 1? Bueno, el módulo de 1 es 1 metro por segundo. ¿Y cuál es el módulo de menos 1? También es 1. O sea que en la situación inicial, cuando iba de 0 a 4, la velocidad fue de 1 metro por segundo y la rapidez también. Y por otro lado, cuando volvía, la velocidad fue negativa, en cambio la rapidez tiene el mismo valor absoluto, pero es positiva, ¿sí? O sea, ahí vamos, esa es la diferencia que vamos a hacer entre rapidez y velocidad, y eso es lo que tiene que tener muy, muy claro y no olvidárselo. Después, cuando veamos movimiento rectilíneo uniformemente variado y eso, vamos a hablar mucho de esto de que aumenta la velocidad, aumenta la rapidez, pero no siempre que aumente la velocidad, aumenta la rapidez, pero eso lo dejamos para el siguiente video. Al ser la velocidad una magnitud vectorial, si yo puedo cambiar, imagínense que yo voy en una rotonda clavado el acelerador a 40 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que me está indicando el velocímetro? Entre comillas, velocímetro, porque el velocímetro no me indica la velocidad, me indica la rapidez, ¿sí? Sería un rapidímetro.
Yo voy clavado a 40 kilómetros por hora, pero voy en una rotonda, ¿sí? Yo voy en una rotonda. ¿La velocidad va a ser constante? No, la rapidez va a ser constante. ¿Sí? Ahí estaría representando yo el vector velocidad. Fíjense que si bien el módulo, el largo del vector permanece constante porque yo voy clavado a 40 kilómetros por hora, este vector velocidad va cambiando constantemente de sentido, ¿sí? Entonces, si bien la rapidez es constante, la velocidad no lo es. O sea, a modo de anécdota, porque nosotros por lo pronto no vamos a ver movimiento circular, ¿sí? Pero sí es muy importante que puedan diferenciar los conceptos, velocidad y rapidez, porque nosotros vulgarmente los utilizamos como sinónimos. Bueno, ¿qué podemos hacer a partir de esta expresión? Que ya la vamos anotando, ¿sí? En el cuaderno, en la hoja de fórmulas que ustedes van a poder utilizar en el examen. Fíjense lo que hago. Velocidad es igual a variación de posición sobre variación de tiempo. La variación de posición la voy a escribir como dijimos, posición final menos posición inicial. La variación de tiempo la voy a pasar multiplicando. O sea que me queda velocidad por variación de tiempo igual a posición final menos posición inicial. Y de acá, esto que es posición inicial, lo voy a pasar sumando. Quedaría posición inicial más velocidad por delta t igual a posición final. Y esto, anótenlo, no es otra cosa que lo que se conoce como ecuación horaria. Acá nosotros estamos viendo al movimiento, ¿sí? Al movimiento rectilíneo uniforme, como si fuera una función lineal. Es una función lineal. Ahora cuando hagamos gráficos de posición versus tiempo, o sea, posición en función del tiempo, van a ver que los gráficos son rectas. Y lo importante a remarcar, ¿sí? Si no se me miran mis videos de matemática, o sea, esto sería la forma general de una recta, ¿sí? Mx más b. Recuerden que m es la pendiente, b es la ordenada al origen. Si bien acá está dispuesto al revés, fíjense, lo voy a escribir de esta forma. Voy a poner la b primero, ¿sí? La b, o sea, la ordenada al origen, es la posición inicial de la recta. Y la pendiente de la recta es la velocidad. O sea que la velocidad es la pendiente de la recta, ¿sí? En este movimiento. Entonces, yo tengo una posición inicial, si yo tuviera que graficar, eso me indicaría dónde corta el eje Y, ¿sí? Y la velocidad me va a indicar la inclinación que tenga esa recta. Entonces, importante, ecuación horaria. Vamos a ver un tema un poquito, antes de ir a la parte de gráficos, vamos a discutir un poco el tema de las unidades, ¿sí? Nosotros hasta ahora estamos hablando de posición, ¿sí? De desplazamiento, estamos hablando de velocidad, de rapidez, ¿no? Y bueno, ¿en qué unidades vamos a medir? Me falta el tiempo, fundamental. Tiempo, variación de tiempo, las mismas unidades podemos usar, ¿sí? Entonces, para estas dos magnitudes, ¿sí? Tanto la posición, la variación de posición, lo que vamos a utilizar, las unidades que vamos a utilizar del sistema internacional, del sistema MKS. El sistema MKS es un sistema que ustedes van a utilizar muchísimo. Se refiere a las unidades metro, kilogramo y segundo. Y todas las unidades que van a derivar a partir de estas tres. Después van a ir viendo cómo se construyen las otras unidades. Entonces, hay distintos sistemas. También tenemos sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Tenemos sistema técnico, pero ustedes no van a usar sistema técnico. Y podemos usar cualquier otras unidades, ¿sí? Que no correspondan en ninguno de los tres sistemas. En el caso del sistema MKS, todo lo que tenga que ver con desplazamiento, distancias, posiciones, la unidad que vamos a utilizar es el metro. En el caso del sistema CGS vamos a usar centímetro. Centímetro, gramo, segundo, ¿sí? En el caso del tiempo, segundo y segundo, tanto para CGS como para MKS. ¿Podríamos utilizar otras unidades? Sí, podríamos utilizar minuto, podríamos utilizar hora, ¿sí? Cualquier unidad de tiempo es válida, ¿sí? Acá, metro, centímetros, ¿podríamos trabajar en kilómetros? Sí, hay veces que conviene, hay veces que no. Ahora, la velocidad que
unidad va a tener? Y bueno, una unidad derivada, porque yo para la velocidad, ¿qué hago? Hago el desplazamiento dividido la variación de tiempo, o sea que la unidad combinada puede ser metros sobre segundos. En el sistema MKS la velocidad se mide en metros sobre segundos. En el sistema CGS va a ser centímetros sobre segundos, pero podría ser kilómetros sobre hora, ¿sí? Cualquier combinación de unidades de longitud dividido cualquier unidad de tiempo. Y en el caso de la rapidez va a pasar lo mismo que con la velocidad, se va a medir en las mismas unidades, ¿sí? Ok, bien. Ya que estamos con unidades, vamos a adelantar algo, ¿sí? Que tiene que ver con la conversión de unidades, o sea, cómo nosotros transformamos, por ejemplo, una velocidad de 108 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Supónganse, yo necesito pasar esto a metros sobre segundos. La forma que yo les aconsejo, hay varias maneras, la que yo les aconsejo es la que les voy a explicar acá. Lo que yo hago a la hora de pasar una unidad combinada es lo siguiente. Yo quiero que como unidad de longitud aparezca el metro en lugar de kilómetro. Entonces, yo al kilómetro lo quiero simplificar, por lo tanto agrego una fracción y kilómetro lo pongo en el denominador para poder simplificar. Y quiero que aparezca el metro como unidad de longitud. Entonces, me pregunto, ¿cuál de los dos es más grande, el kilómetro o el metro? Bueno, kilómetro. Entonces al más grande le pongo un 1. Y un kilómetro es igual a ¿cuántos metros? Es igual a 1000 metros. De esta forma, simplifico kilómetros con kilómetros y me va a quedar en metros. Pero dijimos que también quiero que las horas se vayan y aparezca segundos. Entonces, ¿qué digo? Agrego otra fracción en donde digo, bueno, hora en el numerador para poder simplificar, dividido el tiempo en segundos. Yo quiero que aparezca en segundos. ¿Qué hago? ¿Cuál de los dos es más grande? La hora. Bueno, una hora. Una hora, ¿cuántos segundos representa? ¿Cuántos segundos contiene? 3600, ¿sí? Entonces, simplifico y simplifico. ¿Y qué hago? 108 por 1000 dividido 3600. 108 por 1000 dividido 3600. Y esto me da 30 metros sobre segundo, ¿sí? Puedo hacer esto para cualquier pasaje. Si yo tengo 30 metros sobre segundos y ahora yo lo quiero en minutos, en metros sobre minutos, por ejemplo. Bueno, hagamos lo siguiente. Voy a tener que agregar una sola fracción porque ya en metros ya lo tengo. Quiero solamente que aparezca minuto acá. Y bueno, entonces, ¿qué decimos? Quiero que segundo se vaya, quiero que aparezca minuto. ¿Quién es más grande? El minuto. Un minuto son 60 segundos. Entonces, segundo se va con segundos, multiplico 60 por 30, que nos da 1800, ¿verdad? 1800 metros por minuto. Y de esa forma lo pasé. Como regla práctica les doy para que anoten, si ustedes tienen que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ustedes lo que pueden hacer, solamente para este pasaje, dividen por 3,6. Y al revés, para pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora, multiplican por 3,6. ¿Sí? Esto como regla surge de acá, porque yo multiplico por 1000 y divido por 3600, estoy dividiendo por 3,6. Fíjense, si yo quiero hacer este pasaje rápido sin hacer todo esto, les digo porque es un pasaje muy común, se hace todo el tiempo, ¿sí? Si yo divido por 3,6 me da 30 metros por segundo. Bueno, vamos entonces a la parte de gráficos, chicos. Imagínense un problema donde me dice que un determinado móvil se encuentra inicialmente en la posición 0 metros, que tiene una velocidad de 10 metros sobre segundos durante un tiempo, supónganse, viaja a esta velocidad durante un tiempo de 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos analizar? Y bueno, en primera instancia podemos plantear la ecuación horaria, ¿sí? X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo. Siendo la posición inicial 0 metros, lo podemos simplificar o poner 0 metros, es lo mismo. Me va a quedar entonces velocidad 10 metros sobre segundos por delta t, voy a poner, ¿sí? Recuerden que esto, al ser una ecuación horaria, ¿sí? Si yo tuviera I igual a B, siendo la ordenada al origen, más MX, ¿no? Siendo B la ordenada al origen, que vale 0, y la pendiente, que vale 10. Acá estaría escrito como función lineal, y bueno, nosotros podemos ir cambiando este tiempo
por 0, por 1, por 2, por 3 segundos, por 2 segundos y medio si queremos, ¿sí? E ir viendo y calculando las posiciones donde se va a encontrar el móvil. Entonces yo pongo acá tiempo, ¿sí? En segundos, posición en metros y vamos cambiando. Tiempo 0 segundos cuando enciendo el cronómetro. Y bueno, me va a dar 0, ¿no? 0 por 10 es 0. Yo pongo 1 segundo. 1 por 10 me da 10 metros. ¿Sí? Más, metros acá no lo pongo porque está puesto acá. Fíjense que si yo pongo 1 segundo acá, segundo se cancela con segundos y me queda en metros. Si reemplazamos por 2 segundos, nos va a quedar 20 metros. Si reemplazamos por 3, me va a quedar 30 metros. O sea, si nosotros queremos representar la situación, esta es la posición 0, ¿sí? Entonces, al cabo de 1 segundo está en la posición 10, al cabo de 2 segundos en la posición 20, al cabo de 3 segundos en la posición 30, ¿sí? Partió de 0 y llegó hasta 30 metros. Si yo quisiera graficar esto, haría un gráfico de posición-tiempo. Siempre en física van a utilizar, en este tema, en realidad van a utilizar el tiempo en abscisa, ¿sí? En lo que nosotros en matemática conocemos como eje X. Tiempo en segundos voy a poner, vamos a hacer una escala que vaya hasta 3 segundos, porque el movimiento dura 3 segundos. 1, 2, 3. Y posición voy a llegar hasta 30 metros. 10, 20, 30. Este es el eje de posición y ponemos la unidad en metros, ¿sí? Entonces, tiempo 0, posición 0. Tiempo 1, posición 10. Tiempo 2, posición 20. Tiempo 3, posición 30. O sea, me queda una recta que parte del origen, ¿sí? Este sería el gráfico, acá ponemos 30, acá termina el movimiento, sería el gráfico de posición versus tiempo. Nosotros a partir de este gráfico podemos hacer siempre un segundo gráfico, que sería el gráfico de velocidad-tiempo, siempre en abscisas, tiempo. ¿Qué me quedaría entonces? Bueno, acá ponemos velocidad en metros por segundos y acá ponemos tiempo en segundos. Y bueno, la velocidad es constante, o sea que el movimiento dura 3 segundos. La velocidad es constante, la velocidad es de 10 metros por segundo. Entonces ponemos acá 10, ¿sí? 10 metros sobre segundos durante 3 segundos es una recta horizontal, ¿de acuerdo? Y esto estaría representando la velocidad en función del tiempo. Al tiempo en segundos, ¿sí? Velocidad versus tiempo, velocidad en función del tiempo. Posición-tiempo, velocidad-tiempo. Y podríamos hacer, si me lo llegaran a pedir, un gráfico de aceleración-tiempo. Es un concepto que vamos a ver en el video siguiente. En este caso no hay aceleración cuando la velocidad es constante. Vamos a ver también que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, tiempo 3 segundos, ¿sí? Ponemos 1, 2, 3 y bueno, la aceleración no hay, vale 0. O sea que siempre el gráfico de aceleración-tiempo va a quedar así, ¿sí? Muy bien. Pensemos otra situación. Así queda bien claro el tema, porque gráficos va a haber muchísimo a lo largo de la cursada, en los ejercicios, ¿sí? Posición inicial, vamos a suponer ahora. Posición inicial, vamos a suponer 40 metros. Vamos a suponer que viaja con una velocidad de menos 20 metros por segundo y vamos a suponer un tiempo de 3 segundos. ¿Cómo me quedaría la ecuación horaria? Nosotros tenemos que reemplazar acá y acá para tener la ecuación horaria armada. X final va a ser igual a la posición inicial, que son 40 metros, más velocidad, la velocidad es negativa, quedaría menos 20 metros por segundo por delta t. Y esta sería nuestra ecuación horaria. Si nosotros hacemos un grafiquito, una tabla de valores, quiero decir, donde ponemos tiempo en segundos, posición en metros, tiempo 0 segundos, reemplazamos, todo esto se cancela, me da 40 metros. Si nosotros reemplazamos por 1 segundo, me queda menos 20. 40 menos 20,
nos da 20 metros. Si reemplazamos por 2 segundos, me quedan menos 40. 40 menos 40 metros nos da 0. Y si reemplazamos por 3, queda 40 menos 60. O sea, menos 20 metros. ¿Cuál sería la interpretación de lo que está pasando acá? Bueno, nosotros partimos, acá ponemos el 0, partimos de la posición 40 metros. ¿Sí? Bueno, metro no ponemos porque está acá, ¿sí? Tenemos el autito. ¿Y qué está haciendo el auto? Velocidad negativa, ¿sí? Se está acercando a mi punto de referencia, a mi 0. O sea que al cabo, por ejemplo, de 2 segundos va a estar acá el autito. Y al cabo de 3 segundos, o sea, un segundo más, va a estar en la posición menos 20 metros, o sea, del lado negativo. Si yo quiero representar esto, me quedaría, bueno, posición tiempo. Vamos a poner esto acá. Tenemos entonces la posición en metros, el tiempo en segundos. Vamos con la escala, tengo que ir desde 40 hasta menos 20. Así que podemos hacer de 20 en 20 quizás, ¿sí? O sea, acá estaría 40, 20, 40. Y acá menos 20. Ponemos 40, 20, menos 20. Y el tiempo, bueno, hasta 3 segundos, que es lo que dura el movimiento. 1, 2, 3. Ok. Entonces, arrancamos de la posición 40. ¿Sí? Podemos bajar 20 y correr 1 a la derecha. Bajamos 20 y 1 a la derecha. O usamos la tabla de valores. Es lo mismo, ¿sí? Y esto me va a quedar, vamos a hacer una punteada acá. Bueno, me va a quedar así, ¿sí? Ahí, por ahí. Tenemos entonces, fíjense, parte de la posición 40 cuando el tiempo es 0. Fíjense acá, o sea, llega al origen, llega al punto de referencia, al 0, al cabo de 2 segundos, la posición es 0. Y al cabo de 3 segundos, la posición es menos 20, ¿sí? Una cosa, bueno, hago el gráfico, mientras les voy adelantando una cosa, hago los gráficos que me faltan. El área encerrada, ¿sí? En un gráfico, no acá, perdón, sino en un gráfico de velocidad-tiempo, no es otra cosa que el desplazamiento. Y ahora, ya que estamos, vamos a hacer un pequeño desarrollo. Vamos con el gráfico de velocidad-tiempo acá. La velocidad es negativa y es constante. Entonces, hagamos la escala. 1, 2, 3. Tiempo en segundos. Insisto, esto es importante. La velocidad es, en este problema, de menos 20. Bueno, supónganse que acá está el menos 20. Acá ponemos velocidad en metros sobre segundos. Y la velocidad es constante. Y acá ponemos 3 segundos, ¿sí? Ahora, si quiero graficar aceleración-tiempo, es exactamente lo mismo. Lo que yo les decía hoy, ¿sí? Que el área encerrada es el desplazamiento. Para el caso de un rectángulo es fácil calcular el área. Para el caso de un trapecio, que es lo que vamos a ver con movimiento rectilíneo uniformemente variado, también es fácil. Pero si el movimiento no fuera ni rectilíneo uniforme, ni rectilíneo uniformemente variado, bueno, ahí entran en juego las integrales, ¿no? Las integrales nos van a permitir calcular el área. Entonces, para terminar el video, voy a hacer un pequeño desarrollo, y este mismo desarrollo lo voy a ir haciendo cuando los problemas se vayan complicando, cuando el tema se vaya complicando, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo velocidad, tiempo. Supónganse que tenemos que el movimiento empieza en un determinado instante. Vamos a poner tiempo inicial y termina en un tiempo final, ¿sí? Y dijimos, como estábamos trabajando a velocidad constante en este caso, vamos a poner una determinada velocidad que voy a llamar B0 si queremos, para diferenciarla de esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, nosotros tenemos este rectángulo y dijimos que el desplazamiento es el área encerrada, delta X. Fíjense, ¿cómo hacemos para calcular el área acá? Y bueno, tenemos que hacer el área de un rectángulo, o sea, el área
Un rectángulo es base por altura. En este caso, el área es el desplazamiento, la base, fíjense que es la variación de tiempo, o sea, tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Eso es variación de tiempo. Por la altura, que es la velocidad con que se desplaza. ¿Y a qué llegamos? No llegamos a otra cosa que a la ecuación horaria. ¿Por qué? Porque yo el delta x lo puedo escribir como x final menos x inicial, y bueno, acá podemos invertir el orden, quedaría velocidad por delta t. Pasamos x inicial sumando, y ahí llegamos a la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Esto mismo vamos a hacer con las otras fórmulas, ¿sí? Vamos a demostrar todas las fórmulas. Chicos, un saludo muy grande. No se olviden que nosotros estamos dejándoles ejercicios para que ustedes practiquen en la descripción del video, con los videos de resolución en el caso de que se les complique, ¿sí? O que quieran corroborar. Lo que tienen que hacer, lo que nosotros les aconsejamos, es, una vez habiendo visto el video, ¿sí?, vayan a esas actividades, traten de hacerlas. Si se traban, miran el videito explicativo, ¿sí? Y si no se traban, bueno, pueden corroborar. Y esto mismo vamos a estar haciendo en todos los videos que vamos a ir grabando para ustedes. Un saludo muy grande y gracias por aguantarme tanto tiempo. Chicos, chau, chau.